Bienvenidos a la primera entrega de premios de la beca Charlotte de Grünberg. Este es su primer año 2025. Muy buenas tardes a todos los que están hoy aquí presentes, muy especialmente al rector de la Universidad Horto Uruguay, el doctor Jorge Grünberg, a los integrantes de este distinguido jurado, que ya los irán conociendo, de esta primera edición, al ingeniero Miguel Brechner, fundador del Plan Ceibal. Quienes participaron de este concurso pudieron acceder al libro, entre otras formas, a través de Biblioteca País del Plan Ceibal. Al ingeniero Ruperto Long, nada más y nada menos que autor del libro La niña que miraba los trenes partir. A la doctora María Julia Muñoz, exministra de Educación y Cultura durante el periodo 2015-2020 y ministra de Salud Pública en el periodo 2005-2010, y nos comentaba recién que le tiene mucho cariño por todas las experiencias compartidas con la directora Charlotte de Grünberg. A la doctora Denise Bayán, decana del Instituto de Educación de la Universidad Horto Uruguay, que integró este jurado, y a quien hoy no nos pudo acompañar, pero también integró el jurado, el profesor Gabriel Quirichi, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Hoy no nos puede acompañar, pero en su lugar nos está acompañando la psicóloga Yesenia Pérez, quien es responsable del proyecto de educación en derechos humanos del Ministerio de Educación y Cultura. A los y las finalistas, que ya iremos contando sus nombres y sus historias, a sus familias y quienes los están acompañando hoy, y a todos los amigos, colegas y familias de nuestra querida Charlotte de Grünberg. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este emotivo día y encuentro. Antes de empezar estoy un poquito emocionada, perdón, pero antes de empezar con la premiación, le voy a ceder la palabra al rector de la universidad, al doctor Jorge Grünberg, quien les va a dirigir unas palabras. Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a los ganadores de este concurso. Las exigencias eran muy estrictas en materia de calificaciones, de performance personal. Y como hay ahora una leyenda de que los jóvenes solo miran TikTok o quieren ganar en el fútbol o en el venta de productos ilegales, entonces encontrarnos con tantos jóvenes de tantos puntos del país que se presentaron con las calificaciones de notas tan exigentes que habíamos puesto, nos mostraron que esa impresión es falsa y que podemos hacerla cada día más falsa si hacemos un buen trabajo educativo, trabajo además que es un trabajo colaborativo de todas las integrantes de la sociedad uruguaya, el Estado, que tiene, por supuesto, a la gran mayoría de los jóvenes bajo su servicio, más las escuelas, liceos, universidades privadas que tenemos nuestro sector también, y de los cuales podemos aprender los unos de los otros. Así que fue una gran sorpresa para nosotros. No una sorpresa, fue una gran satisfacción encontrarnos esta cantidad enorme de jóvenes que nos mostraron que estábamos equivocados con esos prejuicios generacionales que tenemos a veces, hasta los educadores, que no lo deberíamos tener. Así que primero que nada, los felicito a los ganadores que están aquí, a las familias, porque no hay ganadores solitarios, todo viene en familia. Y todos los que están acá es porque sus familias, de una manera o de otra, más completas o más incompletas, les marcaron un camino y los ayudaron. Quiero agradecer muchísimo al jurado, que ya fue nombrado por Marcela, porque el jurado hizo un trabajo duro entre los cientos de postulantes que había, entrevistas,
quiero agradecer, bueno, muy especialmente al Ministerio de Educación y Cultura, que hoy nos está representada por Yesenia, y donde participó duro y parejo Gabriel Chirichi, que es profesor, y por algo tiene su trayectoria de profesor, a nuestra decana de Educación, Denise Bayán, que es una de las pocas, creo que es la única grado 3 de educación en el SNI, y por supuesto a la queridísima amiga, yo no la llamo ex ministra, yo la llamo ex secretaria general de la Intendencia de Montevideo. O sea, porque no sé, me parece que el primer escalón fue el más importante, porque mi madre, Charlotte de Grunberg, la conoció cuando mi madre fue invitada a participar de algo que no sé si existe todavía, que era el Consejo de Producción Audiovisual, el FONA, el Fondo Nacional de Producción Audiovisual, que muy inteligentemente las autoridades de la Intendencia le dijeron a los primeros que pusieron televisión por cable, bueno, tenés que aportar algo a la comunidad, y con lo que aportaban se generaba una producción local, se hizo una comisión, mi madre participó de la comisión, y el intendente Arana y su secretaria general, María Julia Muñoz, eran activos participantes, y fue una experiencia innovadora, porque los puentes entre el Estado y la actividad privada en aquel momento eran muy escasos, había una histórica desconfianza entre sectores, y creo que fue un muy lindo ejemplo, y creó un lazo que sigue hoy, ¿no? 40 años después. Fue una gran experiencia. Después, bueno, María Julia, con toda su capacidad, fue ministra de una cosa, después fue ministra de cosas. Todo lo que tocó mejoró. Y después, bueno, Miguel Brechner, que hizo algo que vienen a visitar, es decir, en vez de venir a ver el Parque Rodó en Uruguay, vienen a ver el Plan Ceibal. Es decir, el Plan Ceibal es un ícono. El Plan Ceibal es un ícono. Yo viajo y aterrizo en congresos en Dublín, en Bangkok. Hablo de Uruguay y me dicen Suárez y el Plan Ceibal. Suárez y el Plan Ceibal. No digo el taxista, pero el taxista conoce a Suárez, pero ya la secretaria del departamento de Oxford, o donde sea que vaya, me va a decir, el Plan Ceibal, Cibal, Subal, pero más o menos le pega cerca. Es un gran ejemplo, creo que fue muy apoyado por su presidente en su momento, pero había que hacerlo, no había que detenerse. Era un momento en que la tecnología era mucho más frágil que ahora, la conectividad, me consta que Miguel la inventó, se llamaba MASH en aquel momento, no sé, Mesh, sí, no sé si se sigue llamando así, pero bueno, inventó cómo comunicar las escuelas rurales. Bueno, todos vimos el nacimiento, el parto de una yegua, fue el primer video, aquel icónico. Así que, y Miguel conocía muy bien a mi madre también, porque Miguel nos asesoró mucho en materia de computación. Desde el primer momento hemos tenido colaboración muy positiva. Y bueno, por supuesto también está en el jurado nuestro distinguido autor y muy querido amigo Ruperto Long. ¿Por qué es importante Ruperto Long? Bueno, fue presidente hasta hace poco del LATU, ha tenido una destacada trayectoria, pero en materia de la familia Grunberg, Ruperto tiene un rol muy particular, que en la vida de mi madre sustituyó a mi padre, pero no por las razones que ustedes piensan. Josecito. Mi padre está hoy bien, pero hoy no nos puede acompañar, pero está con nosotros. Pero el tema es que mi madre pasó una infancia que los ganadores hoy conocen porque leyeron el libro. No todo el mundo lo conoce. Pasó una infancia como la de Ana Frank, escondida. Tuvo más suerte que Ana Frank, pues se salvó. Y hay las personas que pasaron por eso, por el Holocausto, que es una experiencia
muy única en la humanidad, no la única, pero es muy única. Después que pasaron por eso, hay dos tipos de personas. Algunos que no pueden recordar y algunos que no pueden olvidar. O sea, el trauma era de tal magnitud, de la muerte de todos los familiares, de la destrucción de todas las propiedades, de la discriminación humillante durante muchos años previos a la muerte. Era el trauma de 5 años de nazismo más 10 años previos de persecuciones. Era de tal magnitud que, bueno, había una generación, había una población entera que, bueno, algunos llegaron a Uruguay, otros llegaron a otro lado. Algunos hasta quedaron en Alemania, muchos fueron a Israel. Pero bueno, esta era una población que algunos no podían olvidar, no podían pensar en otra cosa. Y otros no podían recordar, o sea, ese blackout, y de esto no me puedo acordar. No puedo acordar porque el dolor es demasiado grande. Todo esto me ha llevado, claro, por supuesto, a recorrer dolores de otros. Hace poco hablaba con un amigo uruguayo que estuvo preso. Estábamos hablando sobre la tortura. Y entonces me decía, la tortura no me puedo acordar. Puedo estar cenando en un restaurante en Montevideo que es tan chico al lado del que me torturó. No puedo recordar porque hice un blackout de ese periodo. Entonces, bueno, toda esa población, algunos no podían recordar y otros no podían olvidar. Mi madre, desde que yo nací, nunca me habló de su experiencia durante la guerra, más que en ramalazos muy por arriba. La primera vez que escuché fue en la guerra del 67. Ella estaba preocupada que Israel dejara de existir. Entonces decía, esto va a ser otro holocausto. Entonces, la primera vez que me habló de lo que pasó, en el año 67. No nos habló. A mi esposa, que ya tengo casi 32 años de casado, nunca le habló. A mi hija, su nieta mayor, que hoy está acá, Victoria, nunca le habló, muy poco. A mi padre no le hablaba tampoco. Toda la familia de mi madre era un hecho. Ella decía, ¿se mira para atrás o se mira para adelante? Es decir, no se puede estar de las dos maneras. Ella eligió mirar para adelante y seguir, pero claro, eso tiene un costo también, ¿no? Queda todo reprimido. Hasta que un día llegó Ruperto Long y empezó a charlar con mi madre le contó y Ruperto le dijo, me parece que hay un libro acá. Y ella dijo, no, yo de esto no hablo. Ruperto me vino a ver acá a la oficina, me dijo, ¿te parece que la puedo convencer de algo? Le digo, si me venís a preguntar si se puede convencer a mi madre, no la entendiste. No la entendiste. O sea, nadie puede convencer a mi madre de nada. O sea, yo tengo anécdotas durante el periodo cívico-militar, que nos llegaban a veces listas de personas que había que despedir. Y eso, mi madre nunca despidió ninguna. Bueno, a uno le dijo en la cara, bueno, si la Gestapo no me asustó, usted le falta mucho. Y mi madre en esa época tenía, no sé, 40 años. Dijo, mire, yo pasé, a mí el último que me habló fue de la Gestapo. Y bueno, Ruperto fue a hablar con mi padre le dijo, mira, si Jorge no le puede convencer, yo menos. Así que anda a hablar vos. Él empezó a hablar, empezó a llevar bandejas de masitas y se pasó 2 años hablando con mi madre. Y en esos 2 años mi madre se abrió. Entonces, bueno, quedaron en la familia sentimientos ambivalentes, porque habla con alguien que no es de la familia. Y como quedamos un poquito enojados, ¿no? Yo tengo 3 hijos, a mi madre los quería con locura a los 3. A Victoria fue la primera, a Florencia, que es médica como su abuelo, a Matías, que está en un avión viniendo para acá, justo no llega por unas horas a este evento. Y de repente un día habló, toda la familia quedó un poco herida. O sea, ¿por qué habló con alguien que no es de la familia? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Porque, es decir, mi madre estaba entusiasta haciendo el libro, sale el libro es el libro más vendido en el Uruguay,
Se traduce al italiano, se traduce al rumano, se traduce al hebreo. Para mi madre, que se tradujera al hebreo tenía un valor especial. En español se presenta en la Casa Sefarad en Madrid, lo presenta Marcos Aguinis en la Embajada de Uruguay en Argentina, cuando estaba, creo que el embajador Nin Novoa como embajador. Fue una gran experiencia, pero estábamos enojados, ¿no? La familia estaba enojada. Entonces, bueno, como los Grunberg somos muy prácticos, decidimos resolver ese conflicto adoptando a Ruperto. Entonces ahora Ruperto es Ruperto y Susana Long Grunberg. Ahora habló con alguien de la familia. Así que, sí, así que con eso nos quedamos más tranquilos. Ahora, hablando en términos, capaz que yo estoy hablando en serio, digo, pero que ya más serio todavía. Me han preguntado mucho si para mi madre fue bueno o fue malo la publicación del libro desde el punto de vista terapéutico. Y yo no sé porque unos dicen, bueno, sacar todo eso para afuera es bueno, pero claro, la hizo confrontarse de vuelta 60 años después de los eventos con lo que había pasado. Entonces, yo diría, el jurado está deliberando si fue terapéuticamente bueno. Creo que fue bueno para la sociedad, porque se conocieron cosas. Ella lo que estaba, sí, muy contenta en el momento, es que llegaron cientos de invitaciones. Entonces mi madre fue a hablar a colegios en Córdoba, en iglesias, fue invitada, tuvo un premio con el actual cardenal arzobispo de Montevideo. O sea, de repente surgió una cantidad de reacciones muy positivas que a ella le hicieron muy bien. Y especialmente para esta época se recibieron, porque yo las miraba primero por las dudas, miles de mensajes en redes sociales. Miles de mensajes en redes sociales. Y yo los miraba antes porque no quería que fueran hirientes para mi madre, porque ustedes saben que en las redes sociales, como decía Humberto Eco, cualquiera tiene un megáfono. Y en realidad, de esos miles de mensajes en las redes sociales, fue ínfimo los negativos. Al contrario, un ejemplo, un modelo a seguir. No había acá un mensaje étnico, había un mensaje de vida, de esperanza. Me acuerdo uno de los mensajes que terminó en una llamada telefónica, era de una adolescente internada en un hospital en San José, y la chica la llama a una señora, a mi madre, consigue el teléfono, a través mío, ¿no? Le arreglé la llamada, y le dice, yo soy la mamá de una chica que está gravemente enferma, internada en San José. Todo es cósmico, ¿no? Porque casualmente tenía una nefropatía, mi padre es nefrólogo, y le dice, mire, mi hija leyó su libro y se le subieron todos los indicadores. Está mucho mejor de salud ahora. Fue una de las llamadas más emocionantes que tuvimos. Así que bueno, cuando uno tiene una madre como tuve la suerte de tener yo, uno piensa mucho. Bueno, yo... Mi madre y era mi jefe, ¿no? Yo nunca saqué más de 6 de 10. Me recibí de ingeniero, el más joven de la generación, un 4. Después fui a hacer un máster a Oxford, 5,5. Después doctorado, bueno, máster, doctorado hacen todos. Así que 6 de 10. Pero bueno, era buena nota. Para mi madre 6 de 10 era buena nota. Así que me quedé con... Pero bueno, uno se queda pensando y realmente, claro, uno se queda pensando, la obra que hizo mi madre merece ser recordada y ha recibido premios, incluso post-mortem. Algunos fueron anunciados pre-mortem y otorgados post-mortem. Ha tenido un reconocimiento social que no fue en ningún momento partidario. Nosotros acá pensamos que las universidades no tienen que tener involucramiento
o alineamientos políticos, que hay de todo. Orte es un jardín con todos los colores. Pero lo que ella mostraba era la resiliencia, o sea, cómo se puede, y eso creo que fue lo que resonó en el corazón de mucha gente. Uno pierde un familiar, tiene un accidente, tiene una enfermedad, sufre persecución, estuvo preso, y hay gente que se quiebra. Hay gente que se quiebra y no puede salir y uno no puede reprochárselo. Pero mucha gente lo vio como un ejemplo de pasar por una de las experiencias peores que hay en la humanidad y donde la mayor parte de su familia además no se salvó, yo qué sé. Bueno, escena icónica del libro es que perdió la muñeca. O sea, cuando llegó los nazis se habían llevado la muñeca, que ella tuvieron que dejar su casa en Bélgica. Cuando volvieron ya no había nada en la casa, pero en particular no estaba la muñeca. Y ella cuando volvió, bueno, Bélgica se mostró flexible con los... Claro, perdieron 6 años de escuela, de escolarización. Cuando volvió, Bélgica se mostró flexible y les permitió entrar al liceo, terminó el liceo, y eso le permitió después tener una vida, ¿no? Vino al Uruguay, claro. En Uruguay hizo un profesorado y después entró al mundo de la educación, y aterrizó en Ort y empezamos esta historia que estamos viendo hoy acá. Y bueno, entonces pensamos acá con los compañeros, nosotros nos llamamos a nosotros mismos la familia Ort acá, pero no en el sentido de Don Corleone, sino en el sentido de una familia que se apoya mutuamente. O sea, la gente no se va de Ort, o sea, hay gente que piensa que se va de Ort, pero no se va, en realidad. 2 decanos que teníamos están acá hoy, por ejemplo. Siempre siguen con nosotros, ese es el sentido de familia. Nosotros somos la familia Ort y bueno, pensamos dentro de la familia Ort qué sería lo que a mi madre, cómo le gustaría a mi madre que su legado o su ejemplo se corporizara, y bueno, pensamos en esta beca. Primero pensamos en una beca que se distingue de las demás porque tiene un estipendio mensual, porque pensamos que el solo no cobrar arancel a veces no alcanza, entonces la beca tiene como una especie de sueldo mensual, una ayuda mensual para que se pueda dedicar, y después, por recomendación del jurado y dado el enorme valor de los finalistas que teníamos, decidimos extender esa ayuda, así que va a haber, por suerte, nos pusimos todos de acuerdo en que va a haber más, que va a haber más beneficiarios. Así que esto es hoy el momento que nos convoca. Para la universidad, un honor que jóvenes distinguidos uruguayos han venido. Como uruguayo, una gran satisfacción que cientos de jóvenes hayan salido de ese prejuicio que hasta yo tenía, de que no había tantos jóvenes hoy que se dedicaran a leer forma larga un libro, que se dedicaran a estudiar y sacar esas notas, y además en todos los puntos del país. Y bueno, y como hijo, el orgullo de que a través de lo que fue el ejemplo de mi madre, podamos seguir regando y fertilizando este querido suelo uruguayo para que mañana tengamos muchos más planes EIVAL y muchos más industrias de software y muchos más uruguayos que estén seguros y que estén con una carrera y una vida que los llene, los complete y los satisfaga. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Grunberg. Bueno, siguiendo y antes de empezar con la entrega, le voy a pedir al ingeniero Ruperto Long que se acerque. Ruperto fue designado por el jurado para decir unas palabras en nombre de todo este distinguido cuerpo del jurado. Así que los dejo con Ruperto. Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto y un honor estar aquí. Es verdad,
lo que acaba de decir Marcela. Los amigos del jurado me pidieron que dijera algunas palabras, ya han sido nombrados, pero yo los voy a nombrar porque me honro de tenerlos en la compañía: María Julia Muñoz, Denis Bailiat, Miguel Brechner y Gabriel Chirichi. Fuimos quienes estuvimos trabajando en esta hermosísima y muy honrosa tarea. Quiero decir primero que las palabras de Jorge me llegaron muchísimo, ¿no? Y creo que a todos nos conmueven, de alguna forma nos sacuden, nos mueven una cantidad de cosas dentro, muchas que tienen que ver con Charlotte, pero también con experiencias y convivencias personales. De modo que mucho te agradezco, Jorge, de corazón. Y quiero decir un poco en nombre del jurado, porque estoy seguro que todos lo pensamos así, que esto es lo que hoy estamos asistiendo es un pequeño milagro, ¿no? Es un hecho, una pequeña luz que realmente nos está iluminando a todos. Yo conocí, como muchos de ustedes, a Charlotte en su función como directora general de una universidad que ella había contribuido decisivamente a forjar, y todos sabíamos su carácter, su templanza, su conocimiento, su capacidad para transformar aquella valiosa pero pequeña escuela en una universidad de primera línea en el Uruguay. Y eso fue obra básicamente de Charlotte. De modo que eso ya no era poco, y conocerla a ella, como bien se dijo, era un placer. Todo su conocimiento y toda su manera de ser tampoco la volcaba para nada en forma arrolladora, al contrario, era una persona con la cual todos podíamos dialogar, aprender, dejar alguna pequeña huellita, alguna pequeña semillita. Pero bueno, esa es la primera Charlotte. Y luego, como Jorge relató muy bien, cuando digo luego, estoy hablando 25, 30 años después, cuando habíamos hecho cantidad de proyectos en conjunto, la primera incubadora en el Uruguay, Ingenio, ¿no? Es decir, muchas otras cosas en conjunto, proyectos. Bueno, un día resulta que aparece otra Charlotte. De la forma que Jorge ya lo contó de manera magnífica, era la Charlotte de 8 años. Entre 8 y 12 años, ¿no, verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo es este ser? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y ahí iniciamos ese viaje de 2 años, bien acompañado por Josecito, mi amigo, querido amigo José, con las masitas de por medio, eso es verdad. Y como la historia de que ella se abriera había sido tan especial, yo estuve los 2 años tomando notas, nunca me animé a grabarle nada, de modo que tengo un alto así de notas de todas las reuniones, fecha y después garabatos, no sé tampoco taquigrafía, de modo que es una colección de garabatos indescifrables que por suerte enseguida los traducía a algo más o menos inteligible. Así nace la niña, ¿no? 2 años escribiendo eso. Un buen día viene Marcos Aguines, que fue el primer lector del manuscrito, el enorme escritor argentino que todos conocen, por supuesto, ¿no? Tuvo la generosidad de leer el manuscrito, me dio una frase que encabezó muchas de las ediciones del libro, y me dice, quiero conocer a Charlotte. Entonces vamos a tomar un té, un café a la casa de Charlotte con José y Jorge también, y estábamos ahí charlando, y él, de determinado momento, Marcos Aguines me dice, bueno, y en esas reuniones, ¿cómo hacías tú para registrar eso? Me imagino que habrás grabado todo. Y le digo, no, yo no sabía. No. Entonces salta Charlotte y dice, bueno, no sé por qué, nunca se animó a grabar nada. 2 años después, 2 años, todo por ella, para no asustarla. No sé por qué. Bueno, esas son el backstage de parte del libro, que tuvo muchas otras historias que se fueron tejiendo, ¿no? Y bueno, y ahí emerge Charlotte, esa a la que
conocemos a través de la historia, y empieza a caminar y a recorrer el mundo, y bueno, y es verdad, son cientos de miles de personas que leen esa historia, que se emocionan. Sucede mucho eso de que a uno lo inviten en lugares muy variados, a liceos, incluso algunas escuelas. Me recuerdo en Bucarest, en algunos lugares, he estado en escuelas. Es increíble, que uno diría, es una historia muy profunda, un poco compleja, ¿no? Pero en liceos en todo el mundo. De modo que evidentemente es una historia, evidentemente Charlotte comunica directamente con los jóvenes de una forma excepcional. Y bueno, ¿y qué motiva en ellos? Voy a leer alguna frase de jóvenes. Este año mi familia atravesó la enfermedad de uno de mis hermanos, y aunque fue una experiencia distinta a la de Charlotte, vi reflejada esa mezcla de fragilidad y unión que surge en momentos difíciles. Me impresionó especialmente la figura del padre de la protagonista, León, quien intenta sostener a su familia en la adversidad con una imagen inquebrantable, rasgo que distingo también en mi padre. Otra, sentía una mezcla de sensaciones, donde pasé por diferentes estados como admiración, asombro e inspiración. La historia de Charlotte me inspiró por todos los episodios que atravesaron, tanto ella como su familia, en un mundo donde primaba la hostilidad y aún ante tanta adversidad siempre se mantuvieron unidos. Lo que Charlotte logró en su vida demuestra que las limitaciones actuales, las que uno tiene en determinado momento, no definen el potencial futuro. Y es algo de lo que estoy convencido. Otra y última. Charlotte, obligada a madurar rápidamente y asumir responsabilidades ajenas a su edad, es un testimonio con el cual me identifico. Su miedo, resistencia y madurez inspiran a valorar la vida, las relaciones y oportunidades, me permitieron comprender que incluso en los momentos más difíciles se puede encontrar fortaleza interior y que siempre habrá un pequeño haz de luz al cual aferrarse. Hoy, para mí, ese pequeño haz de luz es la posibilidad de obtener esta beca. Las conocen, ¿no? Estas 4 opiniones surgen de las cartas motivacionales de estos 4 jóvenes que están aquí. Porque si hay algo que Charlotte tiene es que es motivadora, siempre fue motivadora para todos. Es un ser de luz que desde las profundidades de ese abismo, el más oscuro en la historia de la humanidad, nos ilumina hoy día el camino que nosotros estamos recorriendo, ¿no? Y por eso, ante esa situación que se da en muchos lados, y quiero agradecer a Marina Schifeli de Penguin Random House, que es directora aquí presente, porque ese camino lo recorrimos en 25 países, en muchas ciudades, más de una vez, a veces por país, en todos lados veíamos emerger ese espíritu, cada vez que teníamos un diálogo, y gente suelta, que uno se cruzaba, que a uno lo atajaba. Bueno, entonces esa luz de Charlotte ha circulado y ha andado por muchísimos lados. Y entonces digo, ante esa situación me resulta absolutamente admirable la decisión de la Universidad Oort, la de su rector, la de su equipo. Sé que los decanos han participado activamente, varios de ellos, y ni que hablar del equipo que ahora me voy a referir, porque en definitiva lo que se está logrando es ayudar que esa motivación se transforme efectivamente en algo que va a transformar la vida
de estos jóvenes, de sus familias y de los que van a venir de ustedes. Los que van a venir de ustedes. O sea que me parece una decisión realmente formidable. Ahora esas decisiones hay que llevarlas adelante, ¿eh? Y ahí entra Marcela Maylos con su sensibilidad y su talento, ambas cosas, y su capacidad de ejecución al mismo tiempo y la capacidad para estarnos a todos, que no nos falte nada y toda la lista completa, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Entonces, secundada por un notable equipo que le acompañe. A todos ellos, por supuesto, agradecerles, le queremos agradecer en nombre del jurado. Trabajamos con toda dedicación, por supuesto, pero además en un excelente clima, con muy buena disposición, con ámbito totalmente armónico, lo cual pudo dar este resultado que todos conocemos y ahora vamos a hacer público. Y yo quiero terminar mis palabras recordando algo de esos diálogos con Charlotte, sobre todo en estos tiempos difíciles que vivimos, ¿no verdad? En la que parece que a veces los prejuicios vuelven a gobernar sobre los valores, donde el egoísmo y el no complicarse la vida parece que es más fuerte que la solidaridad. Entonces, hay una frase que Charlotte me dijo, entre todas esas que anotaba trabajosamente, esta me la dijo en francés, que era por supuesto su lengua natal, y así está en el libro y así está en muchas ediciones. Ahora en la edición en inglés viene con la frase en francés, se la conservó y así fue como ella me la dictó, pero la voy a decir ahora acá en español porque una vez más esta noche se vuelve realidad esa frase de Charlotte. Es una frase de André Gide, en realidad, pero que ella la había aprisionado. No era la única, tenía varias frases favoritas que ella las quería mucho. Y dice así: el más pequeño instante de la vida es más fuerte que la muerte, y la niega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruperto, por tus palabras. Y bueno, ahora sí vamos a empezar la entrega de premios. Va a constar de 2 etapas, como comentaron por ahí. Originalmente, este premio lo pensamos para un ganador o ganadora que se va a llevar el 100% de beca para estudiar la carrera y un estipendio mensual para cubrir estos gastos. Pero al jurado se le hizo muy difícil realmente decidir y intercedió del jurado y bueno, le planteó a Jorge, a la universidad, la posibilidad de que los otros 3 finalistas tuvieran una oportunidad también, porque el potencial, como contó también Ruperto, de ellos 3 era realmente valorable y merecen una muy buena oportunidad. Así que primero de todo vamos a llamar de a uno a los 3 finalistas que obtuvieron cada uno de ellos un 80% de beca para estudiar la carrera que eligieron. Primero de todo le voy a pedir a los miembros del jurado si pueden acercarse para entregar el premio. A Yesenia, en nombre de Miguel, por favor, de Gabriel, si podés sumarte. Y primero de todo hay 2 de los ganadores eligieron y decidieron estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas, carrera emblemática de nuestra universidad. Y por eso le voy a pedir que se suba al escenario al ingeniero Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería. Bueno, entonces, el primero de los ganadores de la beca del 80%, al que le vamos a pedir que se vaya acercando, es a Juan Bautista Cobas. Y les pido un fuerte aplauso. Mientras se sacan la foto, les cuento que Juan Bautista estudió Economía en el Liceo número 1, Dr. Alfonso Espínola, de San José,
Y también decidió, como les decía, estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas. Confirmó su vocación a partir de su participación en Jóvenes a Programar del Plan Ceibal, justamente. Y desde su primer curso, Introducción a las Ciencias de la Computación, se sintió profundamente identificado con la disciplina. Continuó explorando diferentes programas y lenguajes de programación en forma autodidacta. Y se considera una persona realmente curiosa y que no ha dejado de crecer. Así que un fuerte aplauso para... Bueno, ahora el turno del segundo futuro ingeniero en sistemas es para Sebastián Geribone. Sebastián vive en Montevideo, estudió informática en el Instituto Tecnológico Superior Arias Valparda, de la UTU, y va a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas porque su interés por la informática empezó como autodidacta hace tiempo atrás ya. De hecho, fue a partir de su primer computadora del Plan Ceibal, una clamshell, ¿no? ¿Lo dije bien? Que lo llevó a familiarizarse con la programación desde temprana edad. Así que de nuevo, otro fuerte aplauso para Sebastián. Muchas gracias. Y la tercera ganadora de esta terna del 80% de beca es una chica, vamos a llamar, le voy a pedir primero de todo a la decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, a la contadora Mariela de Urrecochea, y llamamos a Mariela como decana de esta facultad porque María Elena Mieres, la ganadora de esta beca, María Elena está muy decidida a estudiar la carrera de licenciatura en estudios internacionales. María Elena es oriunda de Rivera, cursó sus estudios en el Liceo número 1, doctora Celia Pomoli, y le apasiona a María Elena realmente las culturas, las lenguas, domina el inglés y obviamente, siendo de Rivera, no sé si portuñol, pero portugués, vamos a decir que sí. María Elena nos pidió decir unas palabras y no le podíamos decir que no, así que las voy a dejar con unas palabras de María Elena. Permiso. Muy buenas noches a todos. Quería agradecer al jurado y a esta universidad por darme la oportunidad de poder estudiar aquí. Si bien este premio no estaba previsto para el resto de los finalistas, agradezco un montón este gesto que se tuvo con nosotros, porque es de verdad de gran valor para mí, lo aprecio un montón. También quiero agradecer a las personas que se comunicaron conmigo durante todo este proceso, guiándome, y por supuesto a mi familia y a mis amigos que siempre me animaron a perseverar. Quiero decir que aseguro que voy a tomar esta beca con dedicación, dispuesta a contribuir y con muchos ánimos de aprender. Muchas gracias. Por favor. Les aviso que afuera van a haber más fotos que les vamos a pedir, así que... Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a dar el premio mayor, la beca del 100%, el estipendio, a la ganadora de esta beca Charlotte, y para eso le voy a pedir al doctor Jorge Grunberg que se acerque, y al decano de la Facultad de Arquitectura, carrera que va a estudiar la ganadora, al arquitecto Gastón Boero.
Bueno, y ahora sí le voy a pedir a Yasmín Vidal, por favor, que se acerque. Y un fuerte aplauso. Yasmín, les cuento, vive en Colonia del Sacramento, estudió construcción en la Escuela Técnica de Colonia del Sacramento y desde hace unos años sueña con ser arquitecta. La apasiona la arquitectura, entendiéndola como una disciplina que va mucho más allá de diseñar edificios. Le interesa el urbanismo y cómo los espacios influyen en la forma en que las personas se relacionan, conviven y habitan la ciudad. Desde ese lugar tiene entendido y cree fuertemente que tiene mucho para aportar. Yasmín también nos pidió compartir con nosotros unas palabras, así que de nuevo un fuerte aplauso. Primero, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Es un gran placer estar acá hoy, adelante, pudiendo agradecer esta gran oportunidad. Primero quiero empezar a agradecer a la universidad, a todo el jurado, todo el equipo que estuvo atrás de todo este proceso, que con gran esfuerzo y dedicación estuvo presente, acompañando todo este proceso. Luego a mi familia, que fueron un soporte esencial, que sin ellos no estaría acá presente hoy. Y perdonen los nervios. Luego felicitar también a los chicos que también participaron, a todos los que participaron y a ellos que están hoy presentes también. Su camino, su recorrido merece la pena ser reconocido y valorado con el gran premio que también tuvieron, la beca. Así que los felicito de mi parte. Y nada, en general agradecer la oportunidad es algo que no creía posible y que realmente, como dice ahí atrás, es una oportunidad que transforma, así que nada, gracias. Muy bien. Miren acá, por favor, un segundito. Bien, uno más, por favor. Ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y ahora sí, ya estamos terminando. Y como decía Ruperto, hubo partes que realmente se repitieron en cada una de las cartas que tuve el honor y la curiosidad también de leer. Y hay algo que se repitió en las 4 cartas que nos enviaron los finalistas, los ganadores, y era esa identificación o destaque del padre de Charlotte. En las 4 cartas se destacó, entre otras cosas, pero especialmente el rol del padre de Charlotte, identificándolo o resonando con sus familias, un tío, una madre, un padre, un abuelo en algún caso. Así que por todos ellos les pido un fuerte aplauso. Bueno, y para terminar, antes de ir a seguir sacando fotos a todos en el hall y a compartir un brindis, los quiero dejar con un video. No sé si todos leyeron el libro, pero me imagino que los que no leyeron están yendo directo. Pueden ir a la biblioteca de Hort, a la biblioteca de Ceibal o a alguna librería. Pero si no leyeron el libro y no conocen la historia de Charlotte, queremos compartir un muy breve video que ha sido un homenaje de la universidad a Charlotte de Grünberg. A todos muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un ratito. Yo siento que ustedes son familia y eso es lo que me ha pasado durante los últimos años de lo que estoy al frente de Hort en el Uruguay.
Toda su vida, Charlotte luchó contra el odio y la ignorancia. Su sufrimiento no lo transformó en rencor, sino en una actividad incansable. Charlotte se formó en ciencias de la educación, además de realizar diversos profesorados. Fue una adelantada en enseñanza de lenguas extranjeras, desarrollando métodos originales con tecnología audiovisual. En 1966, Bernard Van Pollack fue designado director de ORT para América Latina, enfrentando la realidad de ORT Uruguay, una institución pequeña que requería una urgente modernización en su metodología educativa. Encaró la búsqueda de una persona adecuada para esa tarea: Charlotte. Enfrentada a este desafío, y muy consciente de que la educación es capaz de cambiar una sociedad y proyectarla a nuevos estadios de cara al porvenir, Charlotte inició su tarea de transformar la ORT en Uruguay. Charlotte y su equipo muy pronto comprendieron que lo que Uruguay necesitaba era una apertura de la formación universitaria a nuevas opciones. La creación de la Universidad ORT Uruguay, de la que fue alma mater, no solo constituyó un hito a nivel del país, sino que se convirtió con el tiempo en un referente a escala internacional. Charlotte recibió múltiples reconocimientos de organizaciones y países. Su pasión por la educación la condujo a desarrollar una vida ejemplar al servicio de la comunidad. A través de ORT ella quiso brindar lo que no tuvo en su infancia: educación, dignidad y autonomía. Estoy un poco emocionada ahora. Yo le diría que cuiden muchísimo a sus familias. Cuando eso está, en mi experiencia, uno lo tiene todo. Never forget that ORT is not only a school, a network of schools. It's a family. Yo diría que los percibo y percibo a toda nuestra ORT, que es de todos los presentes, como una sinfonía, como un conjunto de voces que suenan acorde todas a la vez. La influencia de Charlotte de Grunberg perdurará en las aulas de la institución y en cada uno de los estudiantes, los docentes y los profesionales que tuvieron el privilegio de trabajar con ella. Es difícil superar el terror, pero lo peor es la indiferencia. Nadie me es indiferente en esta población. Gracias. Bueno, los invitamos a todos a compartir un brindis, celebrar este momento y sacarnos fotos.